Hola, me llamo Todo Sansó y voy a hablar de ciertos conceptos de comedia. En el anterior vídeo hablé de una estructura de chiste que, a pesar de que no la inventó Mark Normand, yo la asociaba a él porque es un tipo de estructura que él usa constantemente en su stand-up. Entonces ahora voy a hablar de otro tipo de chiste, otro tipo de estructura que, al igual que la otra, tampoco la ha inventado Mark Normand, pero es un tipo de estructura que al menos yo se la he escuchado tanto a él que la asocio a Mark Normand. Pero ya digo, es un tipo de estructura que se usa muchísimo en el stand-up y de hecho yo creo que es un tipo de estructura de chiste que es como muy característica del stand-up comedy. O sea, yo creo que es un tipo de chiste que es muy raro encontrar en otros formatos humorísticos como pues películas, series o novelas. Es una estructura de chiste muy propia del monólogo de comedia. Y la estructura es esta. God works in mysterious ways. What type of an excuse is that? What is mysterious about acting like a fucking asshole? That is like the least mysterious activity since the dawn of time. If I ever date a religious girl, she's going to come home and I'm going to be raping her mum, right? And she's going to look at me and go, "What are you doing?" And I'm going to go, "I'm mysterious. I've always been mysterious." A pesar de que he dicho que es un tipo de chiste que yo asocio mucho a Mark Normand, he puesto un ejemplo de Jim Jefferies. El mecanismo de este tipo de chiste, como se ve perfectamente en el ejemplo este que he puesto, es que una frase que tú quieres ridiculizar o que quieres revelar lo absurda que es esa frase, es coger esta misma frase y ponerla en otro contexto. O sea, aquí lo que hace Jim Jefferies es coger la frase God works in mysterious ways, que en español, al menos en España, decimos los caminos del Señor son inescrutables, y entonces esa frase que los cristianos usan para justificar los desastres que en principio Dios origina en el universo, pues Jim Jefferies lo que hace es coger esta frase y para subrayar lo absurda que es, la está cambiando de contexto. En esta descontextualización surge la comedia, porque queda como completamente al desnudo lo absurda que es la frase. Y además de que queda como muy subrayada la absurdez de la frase, también surge la comedia en esta descontextualización, porque muchas veces la comedia, el humorismo, surge de descolocar las cosas, de descontextualizarlas, y en esa descontextualización se produce como un choque. De hecho, hay un personaje en el mundo de la comedia, que es el pez fuera del agua, que precisamente la comicidad surge de eso, de colocar a un personaje en un entorno que le es completamente ajeno y en el que se encuentra incómodo. Por ejemplo, pues cuando colocas a un personaje pues pobre o de baja cultura en un ambiente de ricos sofisticados, por ejemplo el príncipe de Belén, o por ejemplo si colocas a un personaje pues muy de pueblo y de repente pues lo colocas en un ambiente de ciudad. Oiga, señor guardia, ¿y los de mi pueblo cuándo pasamos, pues? Cuando esté verde. ¿Verde? Negro es lo que estoy de verla a usted. Entonces, lo que hace este mecanismo de chiste es producir ese choque, producir esa descontextualización. Y al igual que cuando coges a un personaje pues que puede ser pobre y de bajo nivel cultural y lo pones en un ambiente pues muy sofisticado, de gente muy posh, también lo que estás haciendo es como revelar pues los aspectos más absurdos o más idiotas que pueda haber en los dos mundos, tanto en el mundo del pobre como en el mundo de los ricos sofisticados. Es un tipo de mecanismo de chiste que yo creo que va muy bien cuando, por ejemplo, pues uno escucha una frase que le parece una idiotez o ve un comportamiento que le parece muy absurdo, pues va muy bien ese tipo de estructura, porque tú lo que haces es, vale, pues esta frase que a mí me parece una idiotez, lo que voy a hacer es colocarla en otro contexto para demostrar lo necia que es la frase. Por ejemplo, hace poco me di cuenta que cuando los niños pequeños de 1, 2, 3 años se portan mal, muchas veces sus padres, para justificar ese comportamiento de sus niños, para justificar que sus hijos son hijos de Satán, dicen la frase, es que el crío tiene sueño, ¿no? O sea, es una frase que para ellos justifica que su hijo te esté destrozando la casa. Es que el crío tiene sueño. Entonces yo pensé, ¿y si los adultos justificaran su comportamiento abominable de la misma forma?
Entonces pensé, vale, tú imagínate que Hitler, después de matar a 6 millones de judíos, sus padres, para justificar a Adolf, dijeran, es que el crío tiene sueño. Entonces, el chiste nunca lo he probado, aún no lo he probado, no sé cómo puede funcionar, pero el hecho de que el chiste responda a una plantilla de chiste hace que el riesgo de fracaso del chiste sea menor, porque al menos la plantilla está aprobada. Entonces, que el chiste vaya a funcionar pues moderadamente bien o vaya a funcionar muy bien, pues ya va a depender de cómo el público conecte con los temas que estás tratando, ¿sabes? Seguramente si este chiste lo cuenta ante un público que por el motivo que sea también se está relacionando con niños muy pequeños y ha oído a los padres justificar el comportamiento terrible de sus hijos con esa frase, seguramente se va a reír más que pues un público que por el motivo que sea, pues el público de esa noche pues no se relaciona con niños pequeños y sus padres, ¿no? Jews are fucked up people. They have a weird idea of what is celebration worthy. The things that the Jews celebrate, like the holidays. They have this holiday called Purim. What Purim is, it's a celebration of the time in 400 BC when a guy named Haman tried to murder all the Jews. He failed. Happy Purim. That's the holiday. It's the whole thing. We didn't get slaughtered. Here's a fucked up cookie. There you go. Eat that. It's a triangle-shaped cookie because triangle was the shape of Haman's hat. The guy tried to kill us all. Now we're eating a cookie in the shape of his hat. You might as well eat a Hitler mustache muffin. What are you doing? Este tipo de chiste suele empezar con la frase esto es como si. Lo que pasa es que a veces cuando un cómico recurre mucho a esta estructura de chiste, como por ejemplo le pasa a Mark Norman, pues como para disfrazar un poco el truco, para ocultarse al espectador, pues busca como otras formas de colar el chiste. Por ejemplo, en el ejemplo que voy a poner ahora, Mark Norman hace eso. O sea, es el mismo tipo de chiste, solo que no empieza con esto es como si. Lo que hace, él está hablando de lo importante que es hacer terapia psicológica. Entonces está comparando pues la salud física con la mental. Está comparando el hecho de ir al gimnasio con ir al psicólogo o al psiquiatra. Entonces está hablando de las camisetas de la gente que va al gimnasio. Esas camisetas como súper de motivado de gimnasio que ponen mensajes, ¿no? Gymshark y cosas por el estilo. Entonces él lo que propone es el concepto de camisetas equivalentes para la gente que va a terapia. Entonces, claro, esto sería como si la gente que va a terapia tuviera sus camisetas de motivación. Lo que pasa es que Jim Jefferies camufla un poco la estructura. I think people respect the gym because there's a culture behind it. You know, like gym rats. They have T-shirts that say beast mode and better sore than sorry. Therapy people, we need T-shirts. We need a shirt that says no dad, no problem. Right? Or like, can't stop, won't stop crying. Ah! El hecho de que este tipo de chiste responda tanto a lo que podríamos llamar un mecanismo o una plantilla hace que no haga falta tener como un nivel de inspiración tan grande para llegar a ellos. De hecho, este tipo de estructura de chiste, al igual que la otra de la que hablé en el anterior vídeo, yo creo que son tan mecánicas que se pueden usar como ejercicios de escritura, porque la escritura es algo que se tiene que practicar, como todo. O sea, es algo que si tú haces a diario y luego por el motivo que sea dejas de hacerlo, luego cuando lo retomas te das cuenta de que estás en baja forma. Entonces, si tú para escribir siempre dependes de la inspiración, pues va a haber periodos en los que vas a escribir poquísimo. Entonces un día, aunque no tengas una imaginación o una inspiración desbordante, siempre puedes coger estas estructuras de chistes y decir, vale, me voy a obligar a escribir un chiste de esto es como si, o me voy a obligar a escribir un chiste de comparar dos elementos que no tienen nada que ver entre sí y encontrar esas características que tienen en común, que es el tipo de chiste del que hablaba en el anterior vídeo. Seguiré haciendo vídeos sobre diferentes estructuras y mecanismos de chiste que no requieren pues un estado de inspiración místico, porque son estructuras pues muy mecánicas, muy de seguir pasos. Entonces, si os ha gustado el vídeo, dadle like y seguiré haciendo vídeos de comedia.